Fentanilo. Pongan un poquito de fentanilo en la punta de un alfiler. Eso puede matar a 5 personas. Si ponen un poco más, puede matar a toda la ciudad. A esto nos enfrentamos. No hay prácticamente nadie en Estados Unidos que no haya tratado la adicción a los opioides de alguna manera. Hermanos y hermanas, toda la familia, todo el mundo sufre. En este país hay más de 1 millón de muertes por esta droga. ¡Despierte, despierte! ¿Me oye? Febrero de 2025. El recién reelegido presidente Trump ordena llevar a cabo una operación encubierta en México. ¿Qué puede decir de los vuelos no tripulados de la CIA sobre México? ¿Es el siguiente paso en la guerra contra los cárteles? Bueno, vamos a ver. Creo que México está dirigido en gran parte por los cárteles, lo que es una lástima. Es uno de los mayores crímenes de nuestro tiempo. Tener de inmediato la entrada de drogas a través de nuestra frontera. Es una guerra. Y el enemigo declarado son los narcos mexicanos y sudamericanos. ¿Es cierto que la crisis de los opioides comenzó al sur de la frontera? Comenzó con los opioides de prescripción médica debido a Purdue. Pero estaban al sur de la frontera, ¿no? No, para nada. Estaban en pleno Nueva York. Dios mío. Todo comenzó hace 30 años en el noreste de Estados Unidos. Muy lejos de México, Purdue Pharma, una multinacional farmacéutica dirigida por una respetable familia, los Sackler. Sabíamos que nos enfrentábamos a los poderosos intereses de los Sackler, una de las familias más ricas del mundo. Los Sackler construyeron su reputación donando millones de dólares a museos y universidades. Parecían personas muy responsables, pero no hacían más que mentir. Los Sackler hacían negocio con el dolor. Esta medicación no te convierte en un zombie. Utilizaron un viejo analgésico, la oxicodona. Como muchos otros analgésicos, es un derivado del opio. Oxycontin, tramadol. Los opioides están muy relacionados con la heroína. En los años 40, la oxicodona se llamaba Eucodal y tenía usuarios muy conocidos. El médico de Hitler se lo administraba para que estuviera en forma y feliz. Porque desde el 43 no podía estar muy contento con lo que sucedía. Purdue Pharma revolucionó el marketing farmacéutico en Estados Unidos. Creamos una nueva y enorme población de estadounidenses adictos a los opioides. La culpa es de las grandes farmacéuticas. Lanzaron Oxycontin y mintieron diciendo que no era adictivo y que los médicos solo hacían su trabajo. Si alguien me puede explicar la diferencia entre McKinsey, el cartel farmacéutico de los opioides y organizaciones como la de Pablo Escobar, soy toda oídos. Debería haber hecho más caso de mi primera intuición. Debí escuchar esa voz en mi interior. Hace 20 años, Filadelfia era el área de Carol Panara, representante de ventas de Purdue.
Hoy esta zona pobre de la ciudad está asolada por una mezcla de opioides y tranquilizantes para animales. Todas las empresas farmacéuticas dan a sus representantes de ventas 2 o 3 semanas de formación. Yo hice la mía en la sede central de Stamford, Connecticut. En cuanto entré en la sala, no me sentí muy bien. No sabía si eran los nervios, pero tenía un mal presentimiento. No me gustó el ambiente. Diga su nombre, por favor. Richard Sackler. Usted está aquí hoy para testificar en un caso contra Purdue. ¿Es consciente de ello? Así lo entiendo. Los comerciales de la empresa visitaban a médicos con la misión de convencerlos de recetar OxyContin. ¿No era consciente en ese momento de que su empresa estaba cometiendo un delito en la forma en que comercializaba el fármaco? No era consciente en absoluto de lo que está diciendo. Fomentaba el espíritu del equipo. No me arrepiento de querer motivar a nuestro equipo de ventas. Creo que esa era mi misión. Los comerciales podían duplicar su salario mediante comisiones. Cuantos más médicos convencían, más ganaban. Promocionábamos ese producto. Les mentíamos a los médicos sin saber que les mentíamos. Es difícil vivir con esto. Algunos pacientes pueden tener miedo de tomar opioides porque creen que son demasiado fuertes o adictivos. Pero eso dista mucho de la realidad. Los opioides son lo peor que le ha pasado a este lugar. Lo peor. Están destruyendo a buenas personas, a buenas familias. Hace 20 años que no ejerzo la medicina, pero aún hoy, décadas después, sigo viendo antiguos pacientes míos que han sufrido. Me he encontrado con familias de personas a las que receté estos fármacos y murieron por sobredosis. El doctor Hortensio no lo sabía, pero estaba identificado como médico potencialmente influenciable por los comerciales de Purdue. Su nombre salía en una de sus listas. Hubo un enorme aumento de comerciales del sector. Primero le hablaré de la medicación y luego de lo que podemos ofrecer. Me gusta. Seguro que puedo recetarlo. Llegaban a venir 20 comerciales al día. Cuando empecé solían ser hombres mayores y más adelante mujeres jóvenes. Hola, doctora. Encantada de saludarla. Nos formaron en temas como la psicología de diferentes personalidades y cómo abordarlas. Trataban de acercarse y trabar amistad, hablando de intereses comunes. Algunos médicos eran más analíticos, otros más extrovertidos. Eran simpáticos, buena gente, y eran muy sinceros. Al menos eso parecía. Yo era el tipo de persona que quería hacer felices a los demás. Quería pacientes felices y sin síntomas. Si podía evitarles el dolor y el sufrimiento, eso era algo fantástico. Entonces aparecieron estos analgésicos.
Tuve un accidente laboral y me rompí una costilla. El médico me recetó Oxycontin. Me dijo que tomara uno cada 6 horas, según el dolor que sintiera. Me di cuenta de que si tomaba 3 cada 6 horas, tuviera dolor o no, empezaba a sentirme muy bien. Luis Hortensio empezó a notar un cambio en sus pacientes. Pedían cada vez más. Solo quiero mi medicación, doctor. Deme una receta de más para no molestarlo tanto. Píldoras, necesito mi opioide. Lo necesito ahora. Haré cualquier cosa para conseguirlo, lo que sea. Doctor, estoy mejor, puedo ir a trabajar. Doctor, puedo mantener a mi familia. Y luego, doctor, si no me lo receta de nuevo, me enfermaré. Cuando eres adicto a los opioides, son lo único que tienes. Son tu único amigo y tu mayor enemigo. Cuatro años después de lanzar Oxycontin, los Sackler vieron que su producto era un auténtico éxito de ventas. Habían conquistado el mercado estadounidense. ¿Por qué no el mundo entero? Me duele. ¿Cuántas empresas participaron en la producción, fabricación o distribución de Oxycontin? ¿Podría especificar en qué región? En todo el mundo. Muchas. Nunca las conté. El método que había funcionado en Estados Unidos empezó a aplicarse con éxito en muchos otros países. Distintos países, distintos nombres. ¿Qué es Mundipharma? Mundipharma es... Inglaterra, Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos y Francia. La familia Sackler es dueña de Mundipharma. Sí. Los suizos dicen, si prescribes un medicamento a un paciente está bien. Si le prescribes 2, deberías enviarlo al psiquiatra. Si le das 3, deberías ir tú al psiquiatra. A Jacques Puymayou, un médico normal y corriente de Toulouse, le impresionó el glamoroso estilo de vida al que le daban acceso los representantes de ventas. Los laboratorios nos mimaban. Nos pagaban viajes a convenciones internacionales en Estados Unidos, la República Checa, Turquía y Francia. Para algunos fue todo un descubrimiento ver el lujo que había y que nos pagaban. Nos dijeron que Oxycontin no era muy adictivo, así que empezamos a recetarlo. Y efectivamente, daba buenos resultados y estábamos muy satisfechos. Pero con el paso del tiempo, empecé a albergar ciertas dudas. Tenía 2 pacientes con insuficiencia renal a los que hubo que reanimar tras una sobredosis de oxicodona, así que me di cuenta de que no estaba viendo algo. Los médicos vieron que sus pacientes se convertían en drogadictos. Nos dieron nuevas indicaciones para abordar las objeciones que pusieran los médicos. El doctor Alan Spanos es especialista en dolor. Purdue le pagó para dar autoridad a sus argumentos. Sacamos el concepto de pseudoadicción. La pseudoadicción se da cuando un paciente parece drogadicto porque persigue aliviar su dolor. Es un comportamiento de búsqueda de alivio que se confunde con la adicción. Empezamos a explicarles a los médicos, a través de nuestros comerciales, que los pacientes no eran adictos. Nos decían, no causa adicción, es imposible, solo alivia el dolor del paciente. Es una pseudoadicción. Parece adicción, pero no lo es.
Doctor, si el paciente sigue sintiendo dolor tras recetarle el medicamento, se trata de un dolor irruptivo. Debe aumentar la dosis. Es totalmente seguro. Este fármaco no es adictivo. Tenemos estudios que lo demuestran. Menos del 1% de los pacientes que toman opioides se vuelven adictos. Un día les pregunté a los representantes médicos si tenían documentos al respecto. Me dieron los documentos oficiales que tenían. Tenía muy buena relación, y sigo teniéndola, con la persona que vino. Me dio un expediente confidencial, y al releer todas las publicaciones, vi que no tenía sentido. ¿La pseudoadicción es pura adicción? Exacto. La pseudoadicción no existe. Es una estupidez. ¿Por qué le mostró los documentos sabiendo que se exponía? Por simpatía. Me dijo que, sobre todo, no se los mostrara a nadie. Pero el médico francés no hizo caso. Publicó su descubrimiento en una pequeña revista médica. Su difusión es confidencial, pero el artículo no escapó a la atención del fabricante del fármaco. 10 días después, recibí una carta certificada de un bufete de abogados que me decía que eligiera bien a mi defensa porque la empresa emprendería acciones legales. ¿Todo eso le estresó? Por supuesto que me estresó. En Europa las autoridades pusieron trabas a la prescripción de OxyContin, pero en Norteamérica su uso siguió extendiéndose. En una de mis primeras semanas, fui a hablar con un médico, acompañado de un formador de ventas. El médico nos dijo, miren, no voy a recetar más su fármaco. Mi sobrina tomó una dosis excesiva el fin de semana pasado y murió. Nos afectó mucho. Esa fue la primera vez que vi que el producto que comerciábamos podía provocar algo así. Informamos a la empresa y su postura fue responder, es un caso aislado, no es por culpa del fármaco. En los meses siguientes aparecieron más y más informes de diferentes médicos. OxyContin es obviamente la droga de la calle. La gente tritura pastillas de 40 y 80 miligramos a propósito para literalmente drogarse. Los médicos empezaron a darse cuenta de que si prescribían el medicamento, se usaría en exceso. ¿Era consciente de la preocupación que despertaba en noviembre de 1999? No. La posición de la empresa era atribuir la culpa a quienes abusaban ilegalmente del fármaco y nos empujaban a seguir vendiéndolo. En un correo electrónico, Richard Sackler les dice a sus empleados que sean implacables con los que abusan del producto, tachando a los adictos de culpables y delincuentes temerarios. Cuando lo pienso, recuerdo que tuve la sensación de haber contribuido a extender el uso de esa droga, y es doloroso. En realidad estoy tratando de corregir mi pasado, dando a conocer que esta empresa hizo algo realmente terrible. Manipuló a todo el sector para hacer creer que era un producto seguro y eficaz. Pero no. En Clarksburg, el doctor Luis Hortensio trataba a un adicto tras otro. Los representantes de Purdue lo colmaban de muestras gratuitas de opiáceos que llenaban el armario de su consultorio, hasta que perdió el control. Empecé a tomar las muestras que tenía si había tenido una jornada difícil, me dolía la cabeza o estaba muy estresado. Mi consumo pasó de un analgésico al final de la jornada a 20, 30, 40 al día. Terminé extendiendo y canjeando recetas de forma fraudulenta. Muchas a nombre de mis hijos, porque el síndrome de abstinencia es una sensación espantosa. Es una sensación que espero no volver a tener jamás.
Haces lo que sea para conseguir más analgésicos para que desaparezca. Y pierdes todo el sentido común y moral. Yo era drogadicto y trataba a drogadictos. Tras un cuarto de siglo de silencio, los Sackler se vieron obligados a dar explicaciones ante el Congreso. Levanten su mano derecha. ¿Jura que el testimonio que va a dar es la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad? Lo juro. Sabíamos que nos enfrentábamos a intereses muy poderosos. Una de las familias más ricas del mundo, con miles y miles de millones de dólares. Iban a atacarnos y a hacer todo lo que estuviera en su mano para intentar apartarnos del caso. Y eso hicieron. ¿Cuándo lo notificaron por primera vez de que los fiscales del Distrito Oeste de Virginia estaban investigando a Purdue? Que la investigación se dirigiera contra Purdue fue una sorpresa, pero no recuerdo cuándo ocurrió. Esa sorprendente notificación les llegó a los Sackler en 2006. Dos fiscales federales desconocidos de Virginia habían investigado discretamente en su zona. Querían llevar a juicio a la familia para poner fin a la epidemia de opioides. Redactaron un memorando de más de 100 páginas sobre lo que habían hallado y lo enviaron a un alto funcionario de Washington, Paul Pelletier, jefe del área de fraude de la sección penal del Departamento de Justicia. Llevaba casi 25 años en el Departamento de Justicia y nunca había visto un informe tan largo. Contenía todas las pruebas. Presentaba pruebas convincentes de que Purdue Pharma había sobornado a un empleado de la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, llamado Wright. Curtis Wright era el responsable médico de la Administración de Alimentos y Medicamentos, encargado de supervisar el proceso de aprobación de OxyContin. La Administración de Alimentos y Medicamentos es una agencia gubernamental de Estados Unidos. Su trabajo consistía en verificar científicamente que el medicamento era seguro y eficaz. ¿Alguna vez habló con Curtis Wright de la realización de estudios sobre el posible abuso de OxyContin antes de su lanzamiento? No. Justo antes del lanzamiento al mercado del fármaco en 1995, Curtis Wright acudió en secreto a un hotel, donde se reunió con miembros de Purdue Pharma. A pesar de la imparcialidad que exigía su cargo como funcionario, se cree que Wright dejó que manipularan sus informes y aprobó el prospecto engañoso de OxyContin. ¿Quién redactó la información? ¿Purdue o la FDA? Sin duda, en realidad fue Purdue quien redactó el informe, al menos en parte. Es algo que nunca debería haber ocurrido. Lo sobornaron para que aprobara el medicamento. Después lo contrataron y le pagaron un montón de dinero. ¿Es el tipo que ahora trabaja para Purdue Pharma? Fue contratado por Purdue Pharma, tal vez 3 años después, no lo recuerdo exactamente. Parecían personas muy responsables, pero no hacían más que mentir. Lo cierto es que Curtis Wright empezó a trabajar para Purdue Pharma alrededor de un año después de dejar su trabajo en la FDA. En 2023, ya jubilado, fue entrevistado en su casa. No me arrepiento. Hice mi trabajo. Nunca vi nada que no quisiera hacer. Es una situación difícil, terrible. No sé cuál es la verdad. No lo sé.
Sabían que moría gente a causa de su fármaco. Sabían que cuanto más se tomara, más adicción creaba. Y sabían que estaba mal. En cambio, ¿qué hicieron Purdue y los Sackler? Doblar la apuesta. Una semana después de que se anunciara el trato, David Sackler, directivo de Purdue, envió un correo al resto de la familia. Sugería que debían ganar tanto dinero como fuera posible antes de que las demandas los arruinaran. El texto llegó a manos de miembros del Congreso. Señor Sackler, ¿reconoce este mensaje? No puedo leerlo. El 17 de mayo de 2007 le escribió un correo a su familia. Dice, ¿qué creen que está pasando en esos juzgados? ¿Somos ricos? ¿Por cuánto tiempo más hasta que nos lleguen las demandas? ¿Escribió usted este correo? Creo que sí. Creo que sabían que se les acababa el tiempo, que no iban a durar para siempre, y que por eso tenían que lucrar al máximo mientras pudieran. Intentaban retirar las ganancias para que las víctimas de los opioides no pudieran reclamarlas en futuras demandas. Creo que está tergiversando ese correo electrónico. Los correos hablan por sí solos. Decidieron hacer justo lo que no debían. Trataron de vender más OxyContin que nunca. Si miramos los gráficos, justo después del acuerdo de 2007, las ventas y los beneficios se disparan. Es increíble. Con la gestión de Purdue Pharma, de repente su empresa pasó de embolsarse $120 millones en 10 años a 10.400 millones en 10 años. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que la familia Sackler se había aliado con profesionales. Revisando documentos confidenciales, la entonces fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, descubrió que los Sackler habían contratado a una de las principales consultoras de gestión del mundo. McKinsey participó en completo secreto. Nadie sabía que asesoraba a Purdue y a los Sackler. A menudo ha bromeado diciendo que tienen más secretos que nuestra Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Y por supuesto también trabajaron para la CIA como asesores. McKinsey tuvo un enorme papel en el negocio de Purdue Pharma. Somos una empresa de gente a la que le gusta ayudar a los demás y principalmente ayudamos a líderes. Su trabajo es dar consejos por mucho dinero. Trabajan para gobiernos de todo el mundo: Francia, Alemania, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita. Y trabajan para empresas, las más grandes, las de Fortune 500. Soy optimista. Creo que podemos encontrar soluciones innovadoras a los problemas más difíciles del planeta. Trabajan para todo el mundo. Están en todas partes. Pedí disculpas por nuestro trabajo con Purdue y otros fabricantes de opioides. No estuvo a la altura de nuestras exigencias. No supimos reconocer el contexto de lo que ocurría en nuestra sociedad. En abril de 2022, el director de McKinsey tuvo que responder ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Bob Stenfels intentó hablar lo menos posible. Cuando aseguró no recordar las sumas, Maura Healey le refrescó la memoria. ¿Cuánto dinero le pagaron a su empresa Purdue y otros fabricantes de opioides? No dispongo de esa cifra ahora mismo. Fiscal General Healey, ¿cuánto se le pagó a McKinsey? $86 millones. Tenemos documentos de McKinsey en los que les dicen a Purdue y a los Sackler cómo impulsar las ventas del fármaco. A McKinsey se le ocurren muchas ideas y siempre las ponen en una presentación de PowerPoint. El país estaba a punto de conocer sus creativas formas de impulsar las ventas. Y una de las propuestas que se le ocurrió fue
que las farmacias recibieran algún tipo de reembolso si las ventas habían provocado sobredosis o muertes. La idea preveía pagos de hasta $14,000 si un paciente se volvía adicto o sufría una sobredosis. Increíble. Pagar un bono cuando alguien muere por su producto. Es importante señalar que las empresas no adoptaron esta política. Ni siquiera Purdue Pharma la aplicó. No supimos reconocer el contexto de lo que ocurría en nuestra sociedad. Para mí eso es traficar, ¿cierto? ¿No trafican? Yo no diría que nuestro trabajo en ventas y marketing sea traficar. Si alguien me puede explicar la diferencia entre McKinsey, el cartel farmacéutico de los opioides y organizaciones como la de Pablo Escobar, soy toda oídos. Puede que vistan traje y tengan oficinas elegantes, pero hacen lo mismo. Perdí mi licencia médica porque me condenaron por 2 delitos federales: fraude con recetas médicas y fraude de seguros. Me vi con 52 años sin licencia y sin trabajo. De eso hace más de 20 años. Esta es mi medalla de 20 años recuperado. Estoy limpio desde hace 2 décadas. Fui uno de los primeros que cayeron víctima y a la vez contribuyeron a la epidemia de opioides. Pero me alegra seguir en la ciudad en la que perjudiqué a gente, ahora tratando de ayudar. Todo eso es parte de mi redención. Trato de convertir aquel desastre en algo positivo. Los 3 estuvimos a punto de perder la vida por la adicción. Tuvimos que reconocer que éramos impotentes y no podíamos controlarlo. ¿Cómo evitó Francia esta epidemia? Tenemos una normativa muy estricta que protege a la gente. Es un fastidio para todos. Para el médico, para el paciente y para el farmacéutico que debe hacer controles. Pero es positivo. Es una salvaguardia cada vez más necesaria, sobre todo ante esta búsqueda desenfrenada de beneficios. Es el problema que hay con las empresas estadounidenses. Algunas no se rigen por la moralidad. No tienen líderes que fomenten una postura ética y justa, que se preocupen por la gente. El éxito del producto en el tratamiento de pacientes con dolor es indiscutible. Por eso en este país hay más de 1 millón de muertes por esta droga. Pronto se empieza a ver que los narcos mexicanos se interesan por este nuevo mercado. Empiezan a considerar lo importante que es. He reflexionado sobre si podría haber hecho algo de otra manera, sabiendo lo que sabía entonces. Bailamos al compás de los que ya no están. No reconocimos el contexto de lo que ocurría en nuestra sociedad. Mientras lloran al cielo, el vaquero de la banca siempre gana sin duelo. Purdue y los Sackler y los fabricantes y distribuidores de opioides iniciaron algo que continúa hasta hoy, porque las víctimas pasaron de la oxicodona y los opioides al fentanilo y otros sintéticos. Actualmente enfrentamos una epidemia de fentanilo en todo Estados Unidos, y todo empezó con el OxyContin. Bailamos al compás de los que ya no están en el salón de duelo. No hay final ni mañana, el negocio prospera mientras lloran al cielo. El